Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca del modernismo. El modernismo es este conjunto de tendencias que surgen en el siglo XX, marcando una ruptura con, con la tradicional configuración de espacios, las formas compositivas y estéticas. Con esto llega el racionalismo que toma las necesidades y una buena distribución para un buen diseño. El movimiento moderno aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales, tales como el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio plano en grandes dimensiones. Generalmente son estructuras asimétricas, aunque con una ausencia de decoración en las fachadas. Contienen grandes ventanales horizontales conformados por perfiles de acero. Debido a esto, los espacios en su interior tienden a ser muy iluminados y diáfanos, es decir, que deja ingresar la luz en su totalidad o en su mayoría. Uno de los estilos más optimistas en la historia de la arquitectura, basándose en las nociones de utopía, innovación y la reinvención de cómo los humanos vivirían, trabajarían e interactuarían. Es decir, que el movimiento se centraba nada más y nada menos que en las necesidades futuras que podría llegar a tener la población. Nos define la relación entre arquitecto y obra debido a que profundiza con el diseño, favorece el uso de los materiales industriales, como lo decíamos antes, busca también la inspiración de la naturaleza y se lleva la obra afuera de lo convencional, es decir, en lugar de que sea una construcción ya de un pasillo largo y habitaciones a los lados, se piensan mejor los espacios y se organizan de una mejor manera. A finales del siglo XIX se incorporan estos nuevos materiales, el desarrollo de nuevas técnicas que dan paso a la revolución de los métodos de construcción de este movimiento, y este mismo pues se sitúa entre el desarrollo de las dos guerras mundiales. La Bauhaus es la que pone ciertos fundamentos para el movimiento moderno. Esta fue una escuela alemana fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar. En 1923 esta escuela realiza una exposición donde podíamos observar elementos del constructivismo, y cerca de estas fechas es que también existe un conflicto político, y por lo cual Gropius pierde el respaldo del gobierno de Weimar, y esto los ve obligados a reubicar la escuela. Entonces se reubican en Dessau en 1925, y para este momento ya impartían clases algunos ilustres del arte moderno, y en 1928 es que Walter entrega la dirección a Dance Meyer, también arquitecto, que este tenía ideas diferentes. Puso primero lo funcional antes que lo estético por centrarse en tecnologías y materiales. Y es que en 1930 es que lo sustituye el arquitecto Miles van der Rohe, que introduce un departamento de arquitectura. Cabe recalcar que el edificio de la Bauhaus en Dessau es construido por Walter, y ya se puede notar una interferencia mayor del movimiento moderno en ella. El edificio pues aparte contaba con dormitorios y las propias aulas y lo necesario para la escuela.
Pero bueno, en 1932 vuelve a suceder lo mismo que en Weimar y en Dessau tienen otro conflicto político, por lo cual Van der Rohe decide reubicar la escuela, ahora en Berlín. Aunque esta solo dura un año en servicio, por la llegada de Hitler al poder en 1933. Y la escuela la cierran los nazis debido a que pues, no querían que los habitantes tuvieran el conocimiento y iba en contra. Entonces los hacen cerrar, la disuelven la escuela y esto provoca que varios arquitectos que, abandonen el país y es así como se empiezan a ir a otros lados y comienzan a divulgar los principios de este movimiento en otros países. Pero bueno, ya que sabemos algo del origen y el final de la Bauhaus, ¿cuál es el estilo de la misma? Pues era un estilo entre una combinación de movimientos como el arte y oficios, que este se basaba en respetar y cuidar los materiales y la utilización. Y el movimiento del modernismo, desde luego, su intención que era volver a poner el arte en contacto con la vida cotidiana. Y es así como sus obras, ya fueran pinturas, arquitectura o interiores, presenta una poca ornamentación, es decir, que tienen pocos detalles decorativos y adornos. Y esta se centra en formas más equilibradas y abstractas. Este es básicamente el estilo de la Bauhaus. Y pues con estas técnicas de construcción usaron el cemento armado, estas fachadas de cristal tan icónicas en el movimiento y las vigas metálicas que se puede considerar que fueron un sello distintivo de la misma escuela. Y aunque en esta época existió el conflicto de la guerra, pero aún así se logran dar varias obras muy importantes. También pues tenemos varios arquitectos reconocidos, tal como es Walter Gropius, Miles van der Rohe, Alvar Aalto, Lois Kahn y Frank Lloyd, y también Le Corbusier, desde luego, y entre algunos otros más destacados de la época. Así como Walter Benjamin, que nos decía que se procuraba el espacio, y que quiere decir que se analiza primero a detalle las necesidades para poder diseñar un espacio funcional de acuerdo pues a estas mismas, ¿no? Para tener un espacio totalmente funcional. Adolf Lulz, también otro exponente del movimiento, que a él no le importaba la fachada, no le ponía tanto énfasis, solo representaba los espacios que se encontraban en el interior y era lo que se veía en el exterior, de acuerdo a las necesidades de cada espacio, pues, pero no contaba con ese diseño exclusivo para cada fachada. Y por una mención tenemos la casa Domino de Le Corbusier. Esta casa se considera la primera casa del modernismo. Estas eran una serie de proyectos la cual permitiría realizarse en pocas semanas una estructura de hormigón con uso de la racionalidad y la funcionalidad, así como también usar los materiales, los prefabricados. Y esta casa surge en 1914, precisamente al inicio de la Primera Guerra Mundial, como una necesidad de construir viviendas de una forma numerosa
barata y rápida. La arquitectura moderna tiene 5 puntos a lo que nos cuenta Le Corbusier en 1922, y de estos revolucionan la forma de construir, los cuales son la planta libre, la terraza, los pilotis o pilares, las ventanas longitudinal y la fachada libre. Pero bien, pues, ¿qué son estos? ¿A qué nos referimos? Pues ahora mismo los vamos a explicar para entenderlos un poco mejor. La planta libre, según este principio, no son necesarios que los pisos se superpongan, es decir, que esté uno sobre otro. Y para conseguir esto se utilizan muros de hormigón armado que liberan los muros portantes rígidos, es decir, los muros de carga, y así permite que las plantas sean independientes a otras y los espacios tengan diferentes distribuciones. La terraza jardín, que en estas se comienzan a sustituir estas cubiertas inclinadas y se hacen planas, equipadas con desagües y ajardinadas, trasladando de esta forma al tejado el espacio de terreno ocupado por la propia casa. Es decir, que al poner nosotros las jardineras en el techo es como regresar un poco de lo que la construcción ha tomado de la naturaleza. Los pilotis o pilares, estos son nada más que una forma de elevar la casa para dejar que el jardín y los coches pasen por debajo y además ganar espacio, y se libera de los espacios fríos y húmedos aparte al estar en una parte ya más alta. Las ventanas longitudinales son las que ya mencionamos anteriormente, que es el uso del cristal. Es un punto muy importante en la arquitectura moderna y por ende se obtuvo una buena iluminación dentro, y con estas ventanas era un mayor posible. Además de que debemos recordar que ya nos liberamos de los muros de carga, lo que permite hacer más amplias y largas estas ventanas. La fachada libre, que es el más destacado, ya que nos separa lo que viene siendo el exterior del edificio con su función estructural. Y para esto los pilares se retrasan con respecto a la fachada, y esto permite una mayor libertad compositiva. La fachada es algo más sencilla a todo el interior, básicamente. Pero bueno, para entender un poco más todo este movimiento, vamos a ver un ejemplo del arquitecto Frank Lloyd de su obra La Casa Hollyhock, construida entre 1919 y 1921. Está ubicada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y en julio de 2019 se agregó a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto a otras 7 obras de este mismo arquitecto consideradas del movimiento moderno. Esta obra es construida a partir de prefabricados de cemento. También podemos ver el uso típico de las ventanas pequeñas que lo caracteriza al arquitecto Frank, y esto aún así hace mantener un interior cálido. Las ventanas son de acero laminado y cristal, tal como mencionamos anteriormente, que era una característica del movimiento moderno precisamente. Y al interior de la casa podemos apreciar que cada espacio es grande y funcional, según de acuerdo a las necesidades, tal como lo es la sala de estar, que está bien iluminada
y además cuenta con un tragaluz sobre la chimenea, lo cual le da una mayor iluminación. Aprovecha cada espacio y aparte cada espacio se puede conectar uno con otro sin ningún problema. Es decir que entre toda la casa existe una buena comunicación entre todos los espacios. En otros espacios también se ve el uso de pilares que permite quitar muros y no dejar solo un pasillo cerrado. Esto deja entrar la luz y el aire y además conectar con el espacio del jardín que, como lo decíamos anteriormente, tiene una comunicación con todos los espacios, incluso con el jardín, atravesando por el pasillo. Y pues esta casa hace uso del racionalismo. El arquitecto Frank, que piensa cada espacio, como ya lo mencionábamos antes, que piensa en la funcionalidad del espacio y no solamente en paredes y muros, que conecta cada espacio uno con otro de acuerdo a las necesidades. En el 2005 la casa es restaurada, la cual incluye trabajos en el piso del edificio, maderas, puertas, ventanas, piedras de arte y yeso. Y en 2015 es que se anuncia que después de esta extensa renovación, la casa vuelve a abrir sus puertas para las visitas el 13 de febrero. En este movimiento surge todo por las necesidades que el humano necesitaba. Todo va evolucionando, todo va cambiando y la arquitectura desde luego no se queda atrás. La arquitectura también evoluciona para un bien. Es cuando surge este movimiento moderno. Y esto pues surge a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.